Hoy quisiéramos compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. La semana pasada estuvimos hablando sobre esta nueva temporada que estamos entrando, sobre algo nuevo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Yo soy de los que cree que Dios habita en el futuro. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Dios siempre está renovando nuestro entendimiento y está cambiando la forma de cómo comprendemos su palabra, la creación y el propósito que tiene Él en nuestras vidas. Y hoy vamos a dar un poquito de continuación a lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero haciendo un enfoque un poquito más en una de las historias que compartimos la semana pasada. Pero antes de entrar a ello, quiero leerte aquí rápidamente este versículo que encontrarás en Hebreos 11, capítulo 11, verso 8. Si tienes contigo tu Biblia, ya sea física o digital, ahí prende tu Biblia o abre tu Biblia. La física no la prendas. Si la prendes, aquí se encienden los aspersores. Aquí no sé, la alarma contra incendio. Bueno, pues ya, chiste malo. Ey, nadie se está riendo el día de hoy. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a lo mejor las risas están ahí en el YouTube. Ahí saluditos a todos los que están conectados en el YouTube. Bueno, vamos a dar inicio entonces. En Hebreos capítulo 11, verso 8 dice de la siguiente manera: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. El mensaje que compartiremos hoy tiene título como de película. Si nos sigues en redes sociales te habrás dado cuenta. El mensaje de hoy lo hemos titulado Déjalo ir, parte 1, el maravilloso viaje de Abraham. Déjalo ir, el maravilloso viaje de Abraham. Esta es la parte 1 del maravilloso viaje de Abraham. Pero antes de entrar en materia, quiero que me acompañes a elevar una oración al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir juntos en armonía, Señor, porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, a lo que estás a punto de derramar sobre esta casa y sobre cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor. Que no quede solamente esta palabra en nuestro entendimiento, sino en nuestro espíritu, Señor. Que imparta ese rema tuyo, Padre, para seguir adelante en esta nueva temporada que está por suceder en este tiempo, en este 2023. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que nos depara este 2023? Imposible saberlo, ¿verdad? Imposible saberlo. Hay otra preguntita que a veces hacen cuando a veces uno regresaba de vacaciones a la escuela. Bueno, por lo menos a mí en la universidad a veces la preguntaban, era eso, de cómo te ves en los próximos meses o cómo te ves en los próximos años. Y la verdad es imposible saberlo. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses, ni mucho menos en los próximos años. Y esa sensación de a veces no saber qué es lo que sucederá, qué es lo que pasará, hacia dónde va a tomar las riendas, el camino, mi vida, o hacia dónde irá. Ese sentimiento que se crea en el corazón del hombre se llama ambigüedad. Ambigüedad. Ambigüedad es ver o entender algo de diferentes maneras, o algo que aún no tiene resolución, algo que todavía no sabemos qué será,
algo que no sabemos cuál será su resultado. Gráficamente les coloqué aquí 3 formas en las que se representa de una manera visual lo que es ambigüedad. Si vemos de repente el cubito este de acá, el cubito ese tiene 2 maneras de verlo, ¿verdad? O sea, si nos concentramos en una esquina, vamos a ver como que está proyectándose hacia el lado de acá. Pero si nos concentramos en la esquina de abajo, pareciera que se está proyectando hacia acá abajo. Lo mismo sucede con la figura del centro. Pareciera como que cóncava de un lado y convexa del otro, pero no hay manera de cómo saberlo. Es ambiguo, no sabemos hacia dónde se dirige. Lo podemos ver desde que están ahí, la forma que tiene, pero no tenemos seguridad de qué esquina o qué dirección tomará. Y de eso se trata ambigüedad. No sabemos hacia dónde va, no sabemos hacia dónde viene el asunto. Y pareciera contradictorio, pero lo único que no es ambiguo de la ambigüedad es que a nadie le gusta. A nadie le gusta no saber qué es lo que sucederá. A nadie le gusta no saber qué es lo que te trae el día de mañana. Inclusive, te digo, hay unos, y ahí me estoy poniendo, o sea, si te das cuenta, me estoy poniendo de primerito en la fila, que esto nos causa mucha tensión, porque nos gustaría poder contar con todas las variables y poderlo manejar todo, pero a veces ambigüedad es así. Y cuando vemos la historia de un personaje muy significativo en la Biblia, aquel que es Abraham, vemos en la Biblia por cierta cultura que a veces se nos ha enseñado que Abraham es esta figura de este hombre de fe, de este padre de la fe. Este personaje que pareciera casi como un superhéroe, que tú te quedas, Dios mío, ¿cuándo en mi vida será que tendré por lo menos un poquito de la fe que tuvo Abraham? Y lo vemos así, pensamos de que es una persona de que hizo la voluntad de Dios sin parpadear, de que wow, Abraham, el padre de la fe. Y muchos al oír esa historia de Abraham tendemos a pensar eso: uy, ojalá yo tuviese, así sea, la 10ª parte de la fe de Abraham, porque me falta tanto. ¿Qué tal si te digo que no fue del todo así? No fue del todo así, sino que Abraham fue tan humano como tú y como yo. Y hoy una de las asignaciones que Dios puso en mi corazón es de quitar un poco de misticismo a la figura de Abraham, porque a veces culturalmente lo tenemos como si fuese aquel superhombre de fe, cuando en realidad, te digo, la fe no proviene de nosotros. La fe es don de Dios. La fe es un regalo que Dios pone en el corazón del hombre. Porque en el momento que rompemos eso y nos damos cuenta que no es así, de que aquel que fue llamado amigo de Dios luchó y también tuvo las mismas inseguridades que tuvimos tú y que tuvimos yo, y que su vida de repente no se parece tan diferente a la tuya que la mía, es que comenzamos a preguntarnos lo siguiente: wow, si Dios lo hizo por este tipo, ¿por qué no por mí? Y eso es bueno, porque cuando humanizamos un poco la figura de Abraham, empezamos a entender el carácter de Dios, porque si Él lo hizo por Abraham, seguramente lo puede hacer por ti. Así que comenzamos este viaje, iniciamos el maravilloso viaje de Abraham y nos situamos en este momento en Génesis capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo esa fracción, o sea, el capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12, pero iniciamos desde el 11. Génesis capítulo 11, veremos desde el versículo 27 que se introduce por primera vez la figura de Abraham a través de su padre, que se llamaba Taré, el papá de Abraham. Y dice de esta manera las escrituras en Génesis 11, versos del 27 en adelante. Dice: este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot.
otra figura que a veces hemos escuchado, el papá de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Vamos a ir recapitulando poquito a poquito. Abraham, su papá, Taré, Abraham hijo de Taré, vivía con su familia en Ur de los Caldeos. ¿Y ese sitio qué era? Mira, arqueólogos al hacer estudios y excavaciones han podido determinar que aquella ciudad, Ur, la ciudad de Ur, era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Era una de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, que era considerado como un centro de comercio. Y no solamente centro de comercio, sino también de cultura. En Ur de los Caldeos también contaban con una biblioteca enorme. Así que a través de eso, a través de los recuentos arqueológicos, podemos determinar de que Abraham vivía en un buen lugar. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, y era un sitio con mucho comercio, con mucha cultura. Así que podemos determinar pues que Abraham vivía en un buen lugar. Pero ¿qué sucede? Abraham también tenía raíces paganas. Su familia adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, y lo podemos ver a través de esto. Si vemos en Josué capítulo 24 verso 2, vemos lo siguiente. Josué dice así, Josué 24 capítulo 24 verso 2 dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el papá de Abraham, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Abraham, antes de conocer al Dios que conocemos tú y yo, al Dios de los judíos, a nuestro Padre Celestial, él rendía culto también a ídolos. Él todavía no conocía a Dios, así que lo más seguro él tenía, qué sé yo, una maderita ahí tallada con cara de avestruz, qué sé yo. O sea, él rendía culto a otros dioses. Y hasta ahora ese es el contexto de Abraham. Hasta ahora ese es el contexto de la vida de Abraham. Pero muy pronto, su vida iba a dar un giro. Su vida iba a dar un giro de 180. Sígueme. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien en la historia? Perfecto. Bueno, Génesis capítulo 11, desde el verso 29. Dice así: durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron, o sea, los hermanos Abraham y Nacor. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor, o sea, el otro hermano de Abraham. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Bueno, para ti y para mí lo que acabo de leer es, normal. Ahí nos están describiendo las relaciones, quién se casó con quién tuvo hijos con quién, el bochinche de por dónde viene la familia. Pero, como siempre he mencionado, en la Biblia nada es casualidad. Y en este caso, nombres en la Biblia tienen mucho peso, tienen mucho significado. ¿Y qué sucede? El nombre de la esposa de Abraham, de Sarai, tiene primero que todo su primer significado, que sería princesa. Es el primer significado que tiene la raíz de esa palabra en hebreo antiguo, Sarai, princesa. Pero la palabra en hebreo antiguo, a veces una sola palabra tiene muchos significados. Y otro de los significados que tiene el nombre de Sarai es polémica. O sea, Sarai, polémica. Y el nombre Abraham significa padre, o aquel que es padre. Así que definitivamente fue algo súper raro para los que los rodeaban, para las familias que los conocían, porque lo más seguro la gente se preguntaba: ¿cómo así? ¿Tú me quieres decir que aquel que se llama padre está casado con una mujer que no puede tener hijos? Definitivamente es polémica. Definitivamente es polémica. Entonces, fue algo que a lo mejor
tuvo que haber chocado en el entendimiento de las familias que rodeaban a la familia de Taré, a la familia de Abraham. ¿Cómo y de dónde sale esa unión? Y con esto quiero decirte lo primero para que grabes, apuntes y lo tengas. Solo Dios puede crear de reputaciones polémicas testimonios restauradores. Para Dios, ¿qué va? Nada es imposible, nada es imposible. Y eso lo veremos más adelante. Más adelante esto cobrará más sentido en la vida de Abraham. Ahora continuamos leyendo. Más tarde volveremos a esta misma parte, pero continuamos leyendo entonces los últimos versículos que verás en Génesis 11. Dice de la siguiente manera: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Definitivamente ya no nos hacen como antes. Jesus Christ, 205 años. Nos encontramos entonces al final del relato de la vida de Taré. Aquí es donde muere el papá de Abraham. Y entrando en Génesis 12, o sea, dándole la vuelta a la página de tu Biblia o haciéndole swipe, si lo estás leyendo en la aplicación en el teléfono, inicia Génesis 12 con la primera vez en la que Dios habla de manera audible con Abraham. La primera vez que Dios Todopoderoso se manifiesta a Abraham. Y dice así, Génesis 12, versos del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Wow! La promesa de Dios para Abraham. Aquí es donde se despliega todo eso y Dios suelta esa promesa para Abraham. Pero ¿qué sucede? Cuando leemos esto, cuando pasamos de Génesis 11 a Génesis 12 y leemos aquí la promesa de Dios a Abraham, pensamos que todo está sucediendo de modo cronológico. Pensamos que, bueno, pasó lo que pasó acá en Harán, murió el papá de Abraham, Taré, y bueno, ahí es cuando Dios le habla. Pero en realidad no sucede así. Y esto fue algo que a mí me voló la cabeza. En realidad no sucede así. Lo que tú estás presenciando aquí en Génesis 12, versos del 1 al 3, es lo que nosotros conocemos como flashback. De la manera así, bien de Hollywood. La única cosa es que, oye, como está eso escrito allí en la Biblia, no nos pudieron poner que el filtro en blanco y negro, la voz así que reverberante, mientras está sucediendo todo así como que tú te quedes, el flashback de la historia. Sino que lo estamos leyendo escrito. Pero esa promesa que Dios está haciendo a la vida de Abraham no sucede en ese momento, en ese modo cronológico, sino que pasa en otro momento. Y esto lo sabemos porque Esteban, cuando estaba haciendo su discurso delante de los principales de las sinagogas en Hechos capítulo 7, dice lo siguiente. Hechos 7, versos del 2 al 4, dice: Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. En otras palabras, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán, donde murió su papá. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. ¡Wow!
Yo cuando leí eso yo me quedé, santo Dios, aquí hay algo, aquí hay algo. Podemos entonces entender que Dios habla a Abraham en su patria, en medio de sus parientes, en la casa de su padre, en medio de la cultura pagana donde se encontraba en ese entonces. Es que Dios habla por primera vez a la vida de Abraham, en la casa de su padre. Lo más seguro, Abraham tuvo que haber contado esto a alguien. Se lo tuvo que haber dicho a sus hermanos, a su papá. Le tuvo que haber dicho: papá, mira esta locura que me acaba de suceder. Estaba por aquí en el campo y de repente una voz me comenzó a hablar y me comenzó a decir que me tenía que salir de aquí, salir de mi casa, salir de mi familia, salir de mi cultura, a la tierra donde Él me mostraría. Lo más seguro, sucedió algo parecido así, ¿no? Que le dijo: papá, Dios me habló, Dios me habló. Y de repente el papá le dice: ¿cómo así? Dios habla. Pero si es una maderita que nosotros tenemos aquí, oye, acuérdate. No, Dios habla, papá. ¿Y qué te dijo? Bueno, que me moviera. No me dijo a dónde, no me dijo cuándo, pero que me moviera. Que dejara todo y que me moviera. Bueno, ahora recuerda algo. Abraham tenía 75 años de edad mientras vivía en Ur de los Caldeos. Era ya, como dicen, un hombre hecho y derecho. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado todavía a esa edad? No hemos llegado todavía a los 75 años de edad. Y podemos desde ya aceptar que hay algunas cosas que ya dejamos por sentado, que pensamos que yo creo que yo jamás voy a cambiar en este aspecto de mi vida o en esta otra cosa. No, yo creo que yo jamás voy a salir de esta situación que estoy atravesando. Yo creo que yo jamás voy a poder aspirar a aquel puesto de trabajo que tanto había anhelado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ni siquiera esa edad, ni los 75 años, y ya hemos aceptado que algunas cosas de la vida jamás van a cambiar? Pero Dios llama a Abraham en esa temporada, a los 75 años de edad, y le dice: déjalo todo. Patria, familia, cultura. Patria, familia y cultura. Mira, yo en el año 2011 me había ido a estudiar una maestría un año a Madrid. Estuve viviendo en Madrid todo un año. Y yo siempre le digo a la gente que si yo soy el primer panameño que tú conoces, no conoces a los panameños. Porque ¿qué va? A mí inclusive aquí muchas veces me confunden con que soy brasileño, gringo, me han dicho de todo. Pero cuando yo estaba en España, durante ese año, yo era el más panameño de todos los panameños, compa. Allá la vida, no tienes idea la cantidad de veces que yo le mencionaba a la gente Panamá. Y que yo les decía: me muero de ganas por comerme un arroz con pollo, por comerme unas carimañolas, porque obviamente allá en Madrid, ¿qué iba a conseguir eso? Y en el 2011 menos, que estaba España recién pasando por un tiempo de crisis. Y te digo, cuando de repente venía alguien de mi familia a visitarme, eso, yo le decía: que hoy tráeme algo así, qué sé yo, no sé si unos tamales o unos almojábanos ahí metidos dentro de la maleta. ¿Cómo me iban a traer eso? Pues, pero yo tenía ese antojo y era el más panameño de los panameños. Inclusive hasta en el salón la gente me decía de relajo, pues, me decía: pero en Panamá, porque me decían que los panameños hablamos cantaditos, como si los españoles no hablaran medio raro. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es eso, pues. O sea, mientras estaba en Panamá, viviendo en Panamá, yo era ¿qué va? Tengo ganas de comerme
un arroz con kimchi y unos sushi, qué sé yo. Todo menos decís que ay, tengo antojo de un arroz con pollo o de qué sé yo, de un sancocho. Pero nada más me ponías en España ahí un par de meses y yo estaba, ay, cómo extraño tal y tal y tal y tal y tal y tal. El más panameño de todos los panameños. Yo creo que si hubiera podido llevarme un montuno en la maleta me lo llevaba. Pero bueno, vemos que Dios llama a Abraham a dejar todo y salir, moverse a la tierra que Él le mostraría. No le dice dónde, ni le dice cuándo, ni cómo. Es más, después de que Dios habla por primera vez con Abraham, no le da más actualizaciones desde ese momento. Nada más le dio esa palabra, porque ciertamente debía cumplir con lo primero para entonces conocer lo segundo. ¿Y qué es lo primero? Bueno, en el orden de lo que Dios habla a Abraham, le dijo: deja patria, después familia y después cultura. Yo te pregunto, si Dios te dijese eso a ti, sería bien incómodo, ¿verdad? Sería súper incómodo. Mira, te voy a decir algo seguro: si jamás te has sentido incómodo con algo que Dios te haya dicho, en algún momento lo sentirás. En algún momento lo sentirás. Dios le dice a Abraham: déjalo ir. Dios hace una invitación a Abraham a dejar lo conocido de su vida para abrazar lo desconocido que él tenía para él, lo desconocido de parte de Dios. Y en medio de ese ejercicio es cuando entra en escena aquello que hablamos al comienzo: ambigüedad. Porque todo es incierto para Abraham a partir de ese momento. Y esto es lo hermoso de la ambigüedad. A veces pensamos y creemos que ambigüedad son las ganas de molestar de Dios. Son las ganas así como de hacernos un bullying santo, de meternos en confusión. Pero te digo algo: Dios no es autor de confusión. Dios utiliza ambigüedad para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque sin ambigüedad no habría fe. Sin caminar en lo incierto no habría fe. Sin andar por los valles desconocidos con los ojos cerrados y confiando en el Señor que Él hará la obra, no habría fe. No existiría. Y sin la fe es imposible creer que Dios está haciendo algo en tu vida porque no lo estás viendo. Sin fe es imposible ver lo que Dios está haciendo. Así que ambigüedad a veces es importante. Si ahorita estás pasando por un tiempo de ambigüedad, te digo, de parte de Dios, no es el final, porque ambigüedad no es para siempre. El Señor te está llevando a través de un camino que quizás no conozcas, pero en los caminos donde no conocemos por dónde estamos caminando, lo que sí podemos es conocer a un Dios que todo lo conoce, a un Dios que nos lleva de la mano a través de las sombras donde no tropezamos, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Yo no sé tú, pero yo estaría súper emocionado, aplaudiendo, levantándome, tirando las sillas, qué sé yo, porque Dios es bueno. A veces tenemos que caminar por lo desconocido para empezar a conocerlo a Él, para empezar a conocer algo. Isaías 43:19, esto es lo que vimos la semana pasada. Isaías 43:19: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Mira, casi que puedo imaginar la frustración de la esposa de Abraham, de Sarai. Yo cuando leo la Biblia, yo me hago así como que todas las novelas, las historias en la cabeza cuando me la estoy leyendo. Si tú no haces eso, por favor, lee la Biblia como la leo yo. Métele ahí imaginación. Yo sé que eso es algo de que normalmente no hacemos mucho
y mucho menos en esta generación. Yo todavía soy de la generación de que nos tocaba utilizar, qué sé yo, un palito de madera y imaginarnos que era un carrito. O sea, con eso te lo digo todo. No, y ahorita hay de que realidad aumentada, qué sé yo, que te pones el teléfono y ves de que a Mario Kart ahí dando vueltas ahí en el piso. Pero a veces es bueno utilizar la imaginación cuando estás leyendo estas historias. Y puedo casi que imaginarme la escena de la frustración de la esposa de Abraham, de Sarai, preguntándole a Abraham: ¿a dónde vamos, Abraham? Y Abraham diciéndole: no sé. ¿Cuánto falta para llegar? No sé. ¿Está muy lejos? No sé. ¿Cómo es el lugar donde vamos? No sé. Así como el burro de Shrek en la película, que le pregunta de que ¿ya meritó Shrek? Ya estamos llegando, No sé. Entonces, ¿qué sabes, Abraham? Entonces, ¿qué sabes? Pues si no sabes por dónde vamos, ni a dónde llegamos, ni cómo, ¿qué sabes? Que Él me dijo que lo dejara todo. Eso es lo que sé. Que Él me dijo que lo dejara todo. Porque sabes, antes de ir a un lugar, primero debes dejar el lugar donde estás. Primero debes dejar el lugar donde estás. Porque puedes estar toda la vida yendo a un sitio y jamás llegar a él. Pareciera como estar sobreanalizando las cosas, pero si lo puedes pensar por un minutito, tú nunca llegas a un sitio si primero no dejas el sitio donde estás. Yo no puedo decir de que, voy a irme a sentar allá a esa silla, si de repente yo no tomo la decisión de ir y dejar aquí la alfombra de aquí adelante y de repente ya aquí sentarme en la silla. Porque, o sea, yo hasta donde sé no soy ni un X-Men, ni soy Dios, ni nada. Yo no me puedo teletransportar acá y que quede aquí sentado en la silla. Tengo que físicamente dejar este lugar para entonces llegar a donde tengo que ir. Por eso, antes de ir a un lugar, primero debes dejar el lugar donde estás. Ejemplo. Digamos que este año sorprendo a mi esposa y le digo: mi amor, compré aquí un pasaje para irnos de viaje a Madrid. Digan gloria a Dios. ¿Te gusta la idea, mi amor? Ay. Ya me comprometí. Entonces, digamos que yo la sorprendo y le digo: que mi amor, mira, ve, compramos un pasaje para irnos a Madrid. Bueno, ¿qué conlleva ir a Madrid? Ir a Madrid conllevaría a dejar mi casa, dejar mi barrio, llegar al aeropuerto, subir al avión, dejar el país, dejar el avión, dejar aduana, dejar el aeropuerto, y hasta ahí es que llegaría a Madrid. ¿Ves cuánto tiempo y cuántos pasos toma salir? ¿Cuánto tiempo toma dejar algo? Salir toma tiempo, dejar toma tiempo. Y es progresivo. O sea, tienes que pasar de un estado a el otro. Yo no puedo de repente dejar mi casa y de una vez pasar por aduana en Madrid porque me meten preso. O sea, yo necesito pasar por todos los controles, ¿no? Y qué lío. Es progresivo. No te puedes saltar los pasos. A mí me gusta cómo a veces lo explica mi esposa. Es como si estuviera jugando un videojuego. Para ir al siguiente nivel tienes primero que haber pasado el nivel anterior y frustrarte con el muñequito porque se cayó ahí de la repisa esa de allá, el Yoshi ese y el Mario. Ahí traumas de la niña estoy reviviendo, pero bueno. Entonces, Abraham recibe el mensaje de Dios y decide salir de Ur de los Caldeos. Perfecto. Cumple lo primero, que era salir de su tierra. Pero, par de preguntas. Entonces, ¿por qué se queda en Harán?
¿Por qué no pasó directamente a la tierra que Dios le iba a mostrar? ¿Por qué se quedó un tiempo viviendo en Harán? ¿Por qué después de esto no vuelve a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué en lo que estamos leyendo Dios no vuelve a hablar con Abraham en otro momento? ¿Por qué no vienen más indicaciones de parte de Dios? Simplemente le dijo: deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué no recibe más indicaciones? ¿Qué pasó? Partamos de algo. Abraham sale de su tierra, ya, hizo lo primero. Pero se lleva consigo a su papá y a toda la familia. Se lleva consigo a su papá y a toda la familia del papá. Con razón Dios no vuelve a hablar a Abraham, porque obediencia parcial es desobediencia. Obediencia parcial es igual a desobediencia. Yo no sé si Dios está hablando a algún corazón esta noche, pero si querías una confirmación de parte de Dios de que por qué ciertas cosas en 2020 nunca se terminaron de dar, nunca sucedieron, quizás esta sea una buena razón. Quizás esta sea una buena razón. Mira, nuevamente, nombres en la Biblia no son casualidad. No son casualidad. El nombre del papá de Abraham, Taré. Taré significa retrasar. Y el nombre del sitio donde se quedaron antes de llegar a la tierra de Canaán, que se llama Harán, significa estéril o seco. En otras palabras, hasta que Abraham hiciera lo que tenía que hacer, seguiría retrasando su promesa y estaría hasta el final de sus días habitando un valle estéril y seco. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. No sé en este momento, de verdad, cuál será aquel retraso o aquel valle estéril y seco que estás transitando, pero te invito a que en este 2023 hagas aquello que Dios está llamando, que vayas con valor adelante, porque mira, si es Él el que está dando la promesa, es porque Él va a estar en cada paso que des. En cada paso que des. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, si puso una promesa, si puso visión, Él va a estar en cada paso contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él le enternece ver a sus hijos confiar en Él. Eso derrite el corazón de Dios cuando tú dices: ¿sabes qué, papá? Yo confiaba en esto y esto, pero ¿sabes? Prefiero confiar en ti. Prefiero caminar en tus promesas. Prefiero caminar de tu mano. Estas cosas que antes me daban alegría, que llenaban mi día, que me daban felicidad, Señor, no se compara con aquello que tú tienes para mí. Hay muchas veces que he dicho esto y se aplica perfectamente. Dios no está comprometido en hacer lo que tú quieres, sino en hacer lo que necesitas. Déjalo ir. Déjalo ir. Yo esta tarde quisiese que, y sé que es un poco anticlimático, pero vamos a dejarle historias de este punto porque apenas está comenzando este impresionante y maravilloso viaje de Abraham. Y dejaremos esto hasta aquí porque la siguiente semana continuaremos poco a poco a seguir viendo este viaje, porque si es algo que podemos aprender de hoy, es que ambigüedad no es para siempre.
Si estás pasando por un tiempo que no sabes qué sucederá este 2023, qué se trae, qué viene, no es para siempre. Dios va a revelar a tu vida las metas, los sueños por cumplirse para este nuevo año. Porque es Dios quien nos lleva de la mano por ambigüedad. Él nos lleva a través de ese viaje maravilloso que es vivir su voluntad y vivir sus promesas.